ellos creen en el cuidado de Dios. Amén. Hermanos, sí, yo quiero que podamos tomar este tiempo y que podamos orar al Señor. Así que, ¿cuán importante es la oración en este momento? La iglesia necesita orar, la iglesia necesita rendirse al Señor, hermanos. Hermanos, estamos viviendo tiempos que el Señor ya viene. Y si usted y yo no estamos a cuentas con el Señor, hermanos, no es que quiero ocasionar miedo, porque no vivimos en miedo, pero dice la palabra que estemos a cuentas con el Señor. Dice que nos animemos los unos a los otros, dice en Tesalonicenses. Más viendo, dice, que los días malos se acercan. Dice que no nos dejemos de congregar. Y yo sé que la iglesia no está definida por estas paredes, pero Dios tiene un propósito, hermanos. Y yo espero que usted y yo estemos orando al Señor y confiando en Él. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si nos ponemos en pie en este momento? Ahí donde usted está. Nuestra mente está siendo bombardeada por noticias, que el virus, que esto y que lo otro. Pero ¿qué tal en este momento poner nuestra mente en aquellas cosas de arriba? En las promesas de Dios, en un Dios que promete cuidar de nosotros. En el Dios que dice que Él no deja al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Donde Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como el mundo la da. Donde Jesucristo nos hace una invitación y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no confiamos en aquel que decidió morir por nosotros? En aquel que Él es fiel y justo, en aquel que cuida aún de las aves, de los lirios del campo. Ese Dios cuida de ti, ese Dios vela por ti, ese Dios va contigo en medio del mar, en medio de las tinieblas, en medio de todas aquellas circunstancias difíciles. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que ha decidido entregar a su Hijo por ti. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no confiar en Dios? Tal vez hemos confiado mucho como humanidad, pero es tiempo de caminar en fe. No por vista, pero en fe. Y creer que el Señor está haciendo su obra. Porque el Señor la comenzó en ti, la va a terminar en ti. La terminará en nosotros. Dios, te bendecimos, Dios, te exaltamos, Señor. Que nuestro gozo, Dios, que nuestra alabanza, Señor, no se limite, Padre, porque tengamos una máscara o porque hayan distancia. Señor, tú sigues siendo el mismo y tú moras en nosotros, Dios. Señor, no podemos vivir más en temor, Señor. Hoy, Señor, reconocemos tu poder. Reconocemos tu amor y tu gracia y tu misericordia, Dios. Reconocemos al Dios que cuida de nosotros. Ponemos, Señor, nuestras necesidades, los enfermos, Señor. ¿Cuántos hermanos enfermos tenemos ahorita, Señor? ¿Cuántas personas a nivel mundial, Señor, están luchando con este virus? ¿Cuántos, Señor, han perdido seres queridos? ¿Cuántos, Señor, tenemos seres queridos en nuestros países, Dios? Pero hoy acudimos a ese Dios que todo lo puede. Al Dios que sigue peleando por nosotros. Al Dios que nos ha prometido una morada. En ese Dios confiamos. Señor, ahora prepara nuestra mente y nuestro corazón. Que estemos dispuestos, Señor, refréscanos, Dios. Que todo cansancio físico, Dios, pueda hacerse a un lado, Dios. Y ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu pueda refrescar. Tu palabra aún dice que tú renovarás nuestras fuerzas como el águila. Que podamos estar listos, Señor, deseosos, hambrientos, sedientos, Señor, por recibir tu palabra. Señor, ponemos este servicio, ponemos, Señor, tu palabra, Señor, en tus manos. Ayúdame, Señor, a presentar tu palabra con claridad, Dios. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Hemos estado en nuestra serie, amén, y en el Salmo 23, si usted se ha dado cuenta, cada domingo tenemos unos objetivos que queremos lograr
Y el objetivo es que queremos saber y sentir en esto es que cuando el Señor, hermanos, se me empañaron los lentes, cuando el Señor es nuestro pastor, recibimos la justicia de Cristo. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Pero la recibimos como un regalo que Él nos brinda para la gloria, no de nosotros, pero para la gloria de su nombre. Necesitamos crear un cambio de mentalidad, creer que Dios nos ha considerado justos no por nuestras obras y ni aún por nuestra obediencia, amén, sino por la obediencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Aparte de eso, queremos que el Dios pueda cambiar, que pueda darnos esa libertad, la necesidad de ganar, no la necesidad de ganar la aprobación de Dios, porque ya la hemos ganado a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar directamente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han estado aprendiendo estos versículos? A ver, ¿pueden repetir el primero? ¿El segundo? El tercero, confortará. Amén. ¿Podemos repetir el último? Confortará. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, hermanos. Y si ustedes pueden ver, cuando hay alguien que tiene cuidado de nosotros, desea lo mejor para nosotros. ¿No es cierto? El verdadero pastor cuida por sus ovejas. Pero no solamente cuida, sino que también las lleva por senderos, las lleva por caminos. El salmista David se da cuenta del cuidado que el Señor ha tenido con él. Si ustedes ven a lo largo de la vida de David, David cometió muchos pecados, errores. Podemos ver entonces que David ya no está escribiendo como un joven en este salmo, sino que él está escribiendo ya como un anciano, una persona que está hablando con experiencia, porque ha vivido ya y ha visto también la gracia del Señor. En el Salmo 23, en el versículo 3, él habla de ese cuidado, no solo del cuidado, pero también el pastor, aparte de cuidar, guía, lleva por caminos sus ovejas. El Señor en su cuidado, Él tiene un interés de llevarlo a usted y a mí, a nosotros, por caminos de justicia. Ahora, la primera parte comienza, dice que Él confortará, ¿qué dice? Confortará mi alma. En otras palabras, en otras versiones dice, restaurará mi alma. Necesitamos entender eso, hermanos, porque muchas veces aún nosotros hemos leído el Salmo 23, pero el alma es lo más significativo, es lo más valioso. La palabra aún dice, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganar todo el mundo, pero perder, ¿qué dice? Su alma. Entonces hay un deseo importante. El deseo de Dios siempre ha sido y ha querido ganar nuestras almas. Amén. Entonces cuando nosotros acordamos, David fue herido por el pecado. David fue seriamente, podríamos decir, herido por el pecado. Y tenemos a Jonatán, ¿verdad? Un amigo que viene y le habla con se le llaman profecías de sabiduría. Y él viene y le habla y le dice, ¿verdad? Y comienza a darle una ilustración para que David pudiera volver en sí y su alma fuera restaurada. Ahora, la idea, hermanos, que el alma sea restaurada significa, en otras palabras también, reparar mis fuerzas. Reparar mis fuerzas. Y eso nos habla de qué, hermanos. No está hablando tanto de una renovación, porque nosotros tendemos a pensar siempre físicamente. Pero recordemos que este cuerpo físico se va deteriorando. Por eso la misma palabra dice, mi espíritu se va, ¿qué dice?
Y eso tendría que ser en nosotros. Entonces, el deseo de Dios es que nuestra alma, nuestro espíritu pueda ir restaurándose. Entonces, el sentido aquí es de reparar nuestras fuerzas. Entonces, esto nos habla de ¿qué? Esto nos habla de una renovación espiritual. David hablando en su contexto también, pero también para nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces nuestra fe desmaya, nuestro espíritu comienza a opacarse, a dormirse? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser restaurados espiritualmente? El profeta Isaías, si usted está escribiendo en Isaías 40, en los versículos del 29 al 31, si usted lo desea buscar, Isaías 40, yo sé que muchos de ustedes trajeron sus Biblias. No vamos a tomar el tiempo para leerla. Amén. Es importante. Hermanos que nos ven al otro lado de la pantalla, queremos mandarles saludos. Esperamos que también usted abra su Biblia y esté listo ahí con nosotros, porque sé que hay muchos hermanos que nos están viendo a través de la pantalla también. Amén. La palabra dice, Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, qué importante es esto. Esto, dada nuestra naturaleza, hermanos, nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, ¿verdad? Nuestra carne desea constantemente a veces pecar. Entonces, no solo necesitamos que el Señor nos alimente físicamente. Mire qué importante es esto. Que Dios cuida de nosotros físicamente, proveyendo nuestras necesidades, casa, alimento. Pero hay un Dios, hay un buen pastor que no solamente cuida una área específica, pero cuida todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí podemos ver cuán importante que aún el Señor quiere alimentar aún nuestra vida espiritual. Desgraciadamente también nosotros como humanos pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez en la comunión, en la relación con Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente ¿a dónde? De regreso ¿a dónde? Al redil, ¿dónde? Curada sus heridas que ha sufrido y vuelve a caminar ¿con quién? Con el Señor en su rebaño. Cuán importante es también, el Señor viene y nos llama. Eran 100 ovejas, dice, pero dejó las 99 y se fue por aquella que estaba perdida. Muchos de nosotros fuimos esa una. Entonces el Señor está preocupado constantemente. Su cuidado va más allá de nuestras necesidades físicas, va también por nuestras necesidades espirituales. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios cuando él se había apartado, y no solo apartado, pero él había pecado. Y usted lo puede ver en el Salmo 32, en el Salmo 51 aún. Podemos ver la oración de David en el Salmo 51. Aún donde le dice al Señor, límpiame, renuévame, que no pierda el gozo de mi salvación. Dice que aún límpiame como hisopo. Hay muchos tal vez dirán, Pastor, what is it? Hisopo. It's a Q-tip. Con lo que limpias tus oídos. That's what David is asking there. Así quiere David que lo limpie minuciosamente. Qué importante es entonces. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente ¿de qué? De los caminos del Señor. No estamos atentos a su dirección. Es por eso que quise ponerle caminos a este
a este mensaje, porque la intención de Dios es siempre llevarnos por esas sendas, alimentarnos. Muchos de nosotros, nuestra tendencia siempre es de poder buscar nuestro propio camino. Por eso el buen pastor Jesucristo se declara como el único y el verdadero y el único que lleva al Padre. Por eso la importancia, el buen pastor cuida aún de restaurar nuestras almas, de dar fuerza, pero de dar fuerza en un ámbito espiritual a nuestras vidas. No estamos atentos muchas veces a esa dirección. ¿Por qué? Porque desobedecemos. ¿Cuántos de nosotros pecamos a diario? Si tuviéramos que levantar la mano ahorita, ¿cuántos de nosotros todavía somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo? Estamos luchando. Queremos buscar nuestros propios caminos. Amén. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de buscar nuestros propios caminos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales. Por eso el salmista está hablando, confortará mi alma, me va a llenar de aquellas cosas que realmente son importantes para mí. Separados de Dios nada podemos hacer. Por eso cuando nosotros muchas veces hemos malentendido Filipenses 4:13, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, pero si tu vida no está en Cristo, es tan importante ese versículo, que si nosotros no estamos en Él, nada somos, hermanos. Y no es que quiero desmoralizarte, pero quiero hablarte con la verdad, porque es importante que usted y yo podamos dejarnos aún cuidar. Hay ovejas que no se dejan cuidar por el buen pastor. Si hay alguien dentro de la congregación a la que yo pastoreo y no quiere dejarse cuidar, ¿qué voy a hacer? Dios me ha puesto una responsabilidad. Y Dios permite circunstancias en nosotros a veces. ¿Para qué? Para que volvamos al buen pastor, al pastor que cuida por sus ovejas. Entonces perdemos esa ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, no nos sentimos ánimo por compartir el evangelio con otros, perdemos la paz, nos encontramos en un estado permanente de ansiedad, malhumorados, todos los síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. ¿Cómo se siente hoy usted? Podríamos decir hoy, Señor, restáurame, dale fuerzas a mi alma. Pero sería bueno que usted y yo podamos analizar. Es interesante, podemos ver un hermoso ejemplo en cómo el buen pastor, como Jesucristo, llevó a cabo una restauración con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Pedro? Durante la última cena, le advirtió de que iba a negarle 3 veces. Pero también le dijo que había orado por él. Le dijo, he orado por ti para que el diablo, le dice, ¿qué? No te zarandee. ¿Qué está cuidando Dios de él ahí? ¿Qué está cuidando Jesucristo de él ahí? ¿De qué? Su fe, su alma, lo que él ha creído. Porque fue puesta en ¿qué? Fue puesta en duda. En el momento que él es siendo confrontado, ¿por quién? Por las personas. ¿Eres tú? ¿No eras tú el que andaba con Jesús el Cristo? Entonces, después de que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado 3 veces, sus miradas se cruzaron ahí. Nosotros podemos ver ahí con el sumo sacerdote, no fue una mirada de ira, sino un tierno reproche. Una vez que Jesús hubo resucitado, tuvo especial interés en que Pedro conociera rápidamente esa noticia. Unos días después, ¿qué hace? Cristo tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Pedro, en que por 3 veces le dio la oportunidad de ¿qué? De manifestar que su arrepentimiento, y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando pecamos, hermanos, cuando pecamos, el pecado tiene su nombre, se llama pecado. Cuando nosotros pecamos, tenemos que sentirnos mal. Nos sentimos mal.
Y es entonces cuando el diablo también viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho y para convencernos de que ese estado es mejor. Todavía es no ir todavía al Señor. Sin duda alguna, esta es una de sus estrategias más efectivas, pero no debemos escucharle. Hablamos de escuchar aún a otros pastores que nos quieren llevar por otros caminos. El buen pastor te invita, te recibe, te ama, te sana, te alienta, te anima, te lleva por el buen camino. Entonces el Señor siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos como arrepentidos. Él es nuestro sumo sacerdote que siempre está interesado por nosotros. Cuanto más tiempo retrasamos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario, el enemigo, el diablo de nuestras almas. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes, contra potestades de maldad. Por eso nuestra vida, hermanos, tiene que estar bajo el cuidado del buen pastor que nos guía por el único y verdadero y buen camino. Separados de Dios es imposible. Y lo hermoso, hermanos, es que hay perdón, hay restauración del Señor cuando damos gloria a Dios por eso. El profeta Joel lo expresó de la siguiente manera. Joel capítulo 2, versículos del 25 al 26. Escúchelo. Y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Continuemos entonces. La segunda parte que nosotros podemos ver en este versículo del Salmo 23. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La primera cosa que usted y yo necesitamos ver en esta parte de este versículo, uno, necesitamos ser guiados por el Señor. ¿Por quién está siendo guiado usted? Necesitamos ser guiados por el Señor. En el oriente, hermanos, el pastor va siempre delante de las ovejas. ¿Para qué? Para descubrir los raudales de hierba más verde y mejor. Y el sendero con menos ¿qué? Padruscos o ¿cómo dicen ustedes? Los pedregales. No sé cómo le llaman ustedes en sus países. Pero son rocosos. Entonces el pastor siempre va para buscar los buenos senderos. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, oiga bien, aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. La pregunta es esta. Muchos de nosotros hemos creído en Jesucristo. La pregunta es, aunque nosotros no sabemos, por eso dice que caminamos por fe y no por vista. Hay muchos de nosotros que estamos creyendo ese verdadero camino. Él nos va a llevar por el buen camino, hermanos. ¿Cuántos creemos eso? Y si usted lo cree, entonces ¿por qué está yendo por otro? Si usted cree y tiene la confianza plena en el Señor, entonces ¿por qué muchas veces usted y yo tratamos de ir por otros caminos que no pertenecen al Señor? Ahí es cuando la frustración, el desaliento, el desánimo viene a nuestras vidas, hermanos. Es imposible. Necesitamos ser guiados por Él. Nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así, porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente ¿cómo? ¿Cómo ha terminado en muchos de nosotros? Cuando usted ha tratado de ir por su propio camino. ¿Cómo ha terminado, hermano? Dios tiene un mejor camino para usted y para mí. Lo digo nuevamente. Dios tiene un mejor camino para usted y para mí. Cuando decimos amén a eso. Ahora, ¿nos cuesta aceptar eso?
Sí. ¿Le cuesta aceptar a usted eso? Sí. Sin saber que hay una mayor bendición para nosotros. Les invito a que vean la clase de escuela dominical. En Jesucristo hemos recibido todas las bendiciones espirituales, habidas y por haber. Pero en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay nada. Sigamos moviéndonos. La segunda parte, dice que me guiará por sendas. Pero ahora hay que darle el detalle principal que el versículo está hablando aquí. Dice que me guiará por sendas ¿de qué? De justicia. Sus sendas son entonces ¿de qué? La lógica me lleva a decir que sus sendas son de justicia. El camino que Dios me lleva, su senda es de justicia. Entonces notemos también que al tratarse de nosotros, de usted, de mí, como creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral para cada uno de nosotros. Por eso son descritas como de justicia. Entonces debemos entender con ello que el camino porque el Señor nos lleva o nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. ¿Cuántos de nosotros habíamos visto esto así? Oh, el Señor, tú cuidas de mí, Padre. Pero como está nuestra vida, estamos yendo por esa rectitud moral, por esa senda de justicia. Ahora, es importante que usted y yo podamos entender la siguiente palabra. Hermanos, quería poner el PowerPoint, pero no lo tengo. Hay una palabra del hebreo, del hebreísmo, se llama Sedek. Termina con una S-E-D-E-K, por si usted está apuntando. La palabra hebrea que usa David aquí para la justicia es un sentido más básico. Se refiere a lo que es recto o a lo que es justo. Pero el contexto del Salmo 23 en su sentido es más profundo aún que eso. Sin duda, Dios se preocupa por nuestro bienestar físico. Y he estado hablando de eso, pero el punto a lo que yo quiero llevar es que a menudo también nos guía por caminos así, pero la preocupación mucho más es de nuestra condición espiritual en nuestra vida. Por eso David está usando esta palabra Sedek, justicia, porque la preocupación de Dios es de llevarnos por un camino moral, por un camino que Él tiene mejor que el mundo. El mundo nos lleva por un camino inmoral, un camino donde destruye nuestras vidas, nuestra familia, la sociedad. Pero cuando somos guiados por los caminos del Señor, son caminos rectos. ¿A cuánto nos cuesta muchas veces ir por esos caminos? El Sedek que David usa aquí, la palabra justicia que David usa aquí, se refiere a la salud externa, pero también a la salvación interna. Así Dios no solo nos brinda un lugar entre su rebaño y nos da la paz que necesitamos, sino que también nos brinda salvación por causa de su nombre. ¿Se ha fijado usted en lo que dice ese versículo? Me guiará por sendas de justicia. Es que nos han enseñado mal, hermanos. Pensamos que todo en este evangelismo del positivismo, donde todo se trata de ti, no, todo se trata del Señor, de lo que Él puede hacer, de lo que Él ya hizo. Usted y yo solamente necesitamos ser obedientes al mandato, a la palabra de Dios que Él nos ha dado. Entonces, Dios no solo nos brinda de un lugar entre su rebaño y nos da la paz que necesitamos, sino que también nos brinda salvación. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Hermanos, este mundo se va a acabar. Y se está acabando, gracias, hermana. Mis pantalones están acabando. Pero mi esposa dice que son por lo gordito que estoy. Los frijoles se acaban. ¿Sí o no? Les voy a dar una más que todos nos vamos a sentir identificados con esta. El papel higiénico se acaba. ¿Sí o no? Y a ver, sin secretos, hermana. Todo se acaba.
Pero la salvación pertenece a aquel que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin, en aquel que venció a la muerte. Ese Dios quiere cuidarte a ti y a mí. Dice entonces el versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Eso es lo que David añade, por el camino del deber, en otras palabras, el que me instruye por medio de su palabra. El Espíritu Santo es nuestro guía. La palabra es el mapa que nosotros necesitamos. Dios hablando directamente a cada uno de nosotros. Todo tiene una condición. Pastor, yo quiero disfrutar de eso. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero que mi fe crezca. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos también a ser guiados, a tomar parte, a tomar nuestra responsabilidad de la que nosotros pertenece también, en alimentar también nuestro espíritu con la palabra de Dios? El Señor le dice cuando es tentado allá en el monte, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún el mismo Jesucristo, en un momento crítico, en un momento difícil, Él reconoce la palabra ahí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 8. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué recuerda el Señor? La palabra misma. Cuán importante para nosotros en estos momentos ser guiados por la palabra de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Señor, no sé para dónde tú me llevas, pero yo confío en ti porque tú eres el buen pastor. Requiere algo de nosotros también. El pueblo de Dios alguna vez necesita ser guiado en algo que debería ser conducido a caminos de justicia. Durante nuestra historia, tanto la suya como la mía, la de nosotros, conjugue todo el verbo. La historia bíblica y la historia cristiana, el pueblo de Dios parece que no puede quedarse en el camino de la justicia. ¿Cuánto nos cuesta? A mí me cuesta, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta ir por ese camino de la justicia? Distracciones, afanes, placeres, ambiciones. ¿Por qué camino estamos yendo? ¿Quién lo está guiando a usted y a mí? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es ese buen pastor? ¿Cuál es la voz que usted está escuchando hoy? La cuarentena debería de servirnos a nosotros para leer la palabra, alimentarnos de ella. Ponga el Facebook solamente cuando vayamos a transmitir las clases o los estudios, hermanos, pero para otras cosas nos llenamos de tantas cosas a veces. Alimenta nuestras mentes y nos quiere guiar por otros caminos que no son los caminos de Dios. La última parte dice que lo hace por amor a su nombre. Por amor de su nombre, lo que significa es que nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y la inmutable de su fidelidad. Se lo repito de nuevo. Lo hace por amor a su nombre, por amor de su nombre. Lo que nos hace es que nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Cuando decimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza y deshonra al buen pastor. Y no es que tú eras cristiano, y no es que tú eres creyente. No es a la iglesia, no es a nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:20 dice que y ahora somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es una persona que representa a un rey en la corte de otro. Pablo dice que andemos como es digno, que andemos como sabios y no como necios. Porque estamos honrando, estamos representando a ¿quién? A Jesucristo.
por nuestro testimonio. No debe consistir entonces únicamente en una actitud negativa para con el pecado, sino que debemos manifestar sin cesar, tanto a través de nuestras palabras como de nuestros hechos, el exquisito y el perfume de aquella fragancia de lo que realmente es Dios, de aquello que nosotros hemos creído, en aquel que nosotros hemos confiado. Damos testimonio: yo soy Moisés y creo en Jesucristo. A Él represento, en Él he creído. El mundo nos quiere llevar por otros caminos. Yo represento más esto aquí. No somos ni nazarenos tanto, somos hijos de Dios, de aquel que murió por nosotros y pagó el precio en la cruz. ¿Sabía usted que le llamaran a alguien cristiano era un diminutivo, era un despectivo, era un nickname en aquellos tiempos? Pero ahora en Facebook, Christian, Instagram, I'm Christian, I have this verse too. Tengo este versículo también. Pero mis pictures, mis fotos, mis palabras, mis posts, todo eso refleja algo diferente. Mi situación en mi familia, en cómo yo pienso. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Usted no se preocupe por nosotros, lo que nosotros podemos pensar. La deshonra y el honor es para aquel, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. No le toma mucho tiempo al pueblo de Dios de olvidarse, como le decía entonces. Entonces, hermanos, quiero terminar. Que nosotros podamos saber por qué sendas estamos caminando, por dónde estamos yendo. ¿Quién nos está guiando? Estamos yendo por las sendas de justicia. Estamos dejándonos guiar por el buen pastor. Es difícil a veces. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu? Necesito ser restaurado. Señor, dale fuerzas, porque alguna vez siento que no puedo. Quiero terminar con esto contándoles de mí mismo. Me he sentido, y se lo digo para que oren. Y algunas veces no me gusta decirlo, porque ¿y si este es el pastor que nos cuida? Digo yo, va a decir usted. El pastor que realmente cuida de su vida es aquel pastor que murió por usted en la cruz. Pero hay momentos en que me siento cansado espiritualmente. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Habrá un cansancio de esos? Pero me doy cuenta que muchas veces el Señor viene a mí y me dice, ¿sabes qué pasa? Has estado tratando de luchar y caminar y sostener todo en ti mismo. ¿Qué tal si me dejas guiarte? ¿Qué tal si me dejas restaurarte? Y es cuando entiendo que necesito hacer una pausa en el Señor y tomarme un tiempo con Él y callar aún. Deja de hablar, Moisés. Quédate quieto. Yo no sé cómo usted se sienta hoy. Vivimos tiempos difíciles, pero hay un Dios que quiere guiarte. Le voy a invitar a que se ponga en pie, mi hermano y amigo.